continuar con la redacción. ¿Ni el asesor? No, andan juntos. Pero aquí está el asesor del grupo parlamentario. Pero está el asesor del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Okay. ¿Qué le parece si tomamos, bueno, de hecho fue la idea, ¿no? Tomar como base el proyecto que nos había remitido con anterioridad en su parte final, es decir, esta redacción, y empezamos a integrar los elementos que ya habíamos acordado, es decir, verbo rector, la cualidad de los sujetos, y empezar a graduar la querella. ¿Sí? Rosy lo operaron, Rosy está convaleciendo, pues. A Chelita está muy mal, a Chelita le dio un derrame cerebral y está en terapia intensiva. Y Carlita anda en Puebla, por eso prácticamente no van a venir ellos. Y Carlos, pues como hubo cambio de presidencia del Poder Judicial, a él lo tenían designado con la administración de Jiménez Castro, entonces todavía no le ratifican de que sigue yendo al Congreso por parte del Poder Judicial. ¿Y cómo sigue la magistrada? Bien, operaron de la columna, bien, pues ella está convaleciendo, pero de reposo. La que sí está muy mal es Chelita. ¿Qué ubican a Chelita? Sí, ¿verdad? cómo no. Sí, por supuesto. ¿Y en dónde está? Ella creo que está en el ISSSTE, porque ella es el chavito del ISSSTE. Que se recupere. Sí. Bueno. Miren, ¿qué les parece si vamos redactando el tipo penal? Partiendo de su propuesta. Y todo lo que vayamos incorporando lo plasmamos en la columna de la derecha, la que aparece aquí. ¿Sí? ¿O alguien trae alguna observación o propuesta de redacción? ¿No? Ok, entonces comenzamos. Este enunciado igual puede continuar, igual podemos prescindir de él. No le veo ningún... comete el delito de usurpación de identidad. La propuesta de la diputada. Es la propuesta... De iniciar, o sea. Así es. Bueno, yo nada más lo que veía es cuando habla de utilice o disponga de datos personales sin autorización de su titular. Habríamos que, ese sí, revisarlo, porque más adelante yo hago dentro de las posibilidades o de los supuestos, establezco uno en el que señalo que puede ser con autorización del titular. De hecho, Que ya sería un medio lícito, la obtención, el apoderamiento, ¿no? Si ya tienes la autorización. Sí. Por ejemplo, es la fracción octava, dice, a quien otorgue su consentimiento para llevar la suplantación de su identidad, produciendo con ello un daño moral o patrimonial u obteniendo un lucro o un provecho indebido para sí o para otra persona. Es en el ejemplo aquel que les ponía la credencial electoral, ¿no? A mí, le digo, hace años me perdió mi credencial electoral, fui la reporté robada, yo tengo mi reporte de robo, me dan otra, después la localizo, mi credencial electoral. Entonces, con esa, en un momento dado puedo decirle, ¿sabes qué? Ves a concreto, ve esto, o alguna situación, identifícate. Y el día que vengan a reclamarme a mí, bueno, yo le digo, no, espérame, yo la reporté robada, yo tengo mi credencial nueva. En todo caso, usted debe haberse fijado en la fecha cuando hubo consentimiento por parte que se da, ¿no? ¿Y no se resolverá eso con las reglas de autoría y participación? O en la monominia se puede dar, o en gemelos, pues. Ajá. Sí, nada más que aquí, al principio dice sin la autorización.
Sí. O sea, la utilización sin autorización. sin la autorización. Y aquí la puedes utilizar incluso Ok. en conjunto con otra O sea, puede persona. ser con o sin la autorización de quien nos deba dar. Es decir, Allá abajo, no abajo. Al principio, No, al en principio. el encabezado. Sí, no, pero eso está en el cuadro. Utiliza o disponga datos personales con o sin autorización del es la propuesta que hace el licenciado Franco. con o sin especificar. Ahí está tal cual. Y si es necesario dejar que por cualquier medio lícito o ilícito. Eso es tal cual. O sea, cuando dices por cualquier medio ya. Sí, pues eso. Podríamos prescindir de esa porción, ¿no? Ujú. Y la otra cuestión sería la última frase, ¿no? O sea, ¿cómo se interpretaría eso? O bien suplante la identidad de una persona con la finalidad de cometer un ilícito o favorecer su cometido, ¿no estaría ya inmerso? Pues, sí, y era de las observaciones que traía el licenciado Martínez, Carlos Martínez, que es un delito de realización futura, algo así comentaba, si mal no recuerdo. De hecho, Porque te pueden decir, sí, yo quería suplantar también la identidad de una persona, pero no era una finalidad ilícita. Sin embargo, el daño lo causaste. Así es. Aquí lo cuestionable es la suplantación de la identidad, pues, si eres cometas un ilícito, ¿no? Pues, Exactamente. O sea, no tienes por qué suplantar la identidad. Para bueno, para malo, no tienes por qué hacerlo. La identidad es un derecho inherente a una determinada persona y no se le puede transgredir. Y ya si es lícito o no ilícito, bueno, pues eso ya determinará la pena, ¿verdad? La sanción, pero pues, no puedes suplantar la identidad. bueno, ¿y qué les parecería si la finalidad de cometer algún ilícito lo dejamos como algún agravante? Es decir, la suplantación sería el tipo básico. Y en caso de que esa suplantación sea con la finalidad de cometer algún ilícito, entonces ya ese elemento subjetivo por sí solo actualiza el agravante. perdón, pero que no con la simple suplantación de identidad ya estás cometiendo un ilícito. Ya la finalidad es Sí. independiente. Sí, pero es con la finalidad de cometer un ilícito distinto, ¿no? En este caso podría ser no un ilícito, sino podríamos cambiarle el sentido a un delito. O sea, yo la usurpo, per se es un ilícito, sancionado por otra ley, ¿no? Sin embargo, esa conducta la estamos elevando a nivel punitivo, a nivel penal, pero si esa usurpación la genero para cometer fraude, podría agravarse la pena. ¿Qué suplantación tendría Una finalidad lícita. Sí. A lo mejor sí existe el caso, pero no lo Sí, ubico. tendríamos que... No lo ubico ahorita una finalidad lícita en el que está suplantando. Que mínimo estarías haciendo un fraude a la ley. O un fraude a otra persona. Te estás aprovechando de la En caso, ignorancia. por decir unos gemelos que
uno está aquí en los Estados, otro en Estados Unidos, y le hable, oye, ven que un poder allá con Oviedo Vaca y cómo nos parecemos y todo. Llévate mi credencial, puede ser. Pero pues O allá sea, ya es por un lo de Oviedo fraude. Vaca. Sí. Ya es un fraude. ¿Eh? Ya es un fraude. Porque no es la persona. Sí, no es la persona. Tal vez uno de carácter civil como la gestión, Por ahí. donde es un caso de emergencia, se tiene que mover tal vez el mueble o identificarse como el vecino, y para ayudar al vecino, no ante la autoridad, sino ante una persona que requiere que se mueva el carro, o que se mueva algún mueble, X, se requiere la gestión de manera civil. No se le miente a la autoridad, se está ayudando al vecino, es algo sencillo, pero suplanta la identidad. Y estaríamos sancionando penalmente esa conducta. Es que no estás actuando de buena fe. Si una gestión de derechos tienes que estar autorizado. Entonces sería que obtenga un beneficio. Es complicado, ¿eh? Si no obtiene un beneficio, entonces no es punible. No. Pues en ese caso, ¿no? Si pones que obtenga un beneficio. Y luego nos vamos a qué tipo de beneficio. En ese caso que le mencionaba del poder, si le da el consentimiento, el fraude sería para la afectación, entonces sería para el notario, ¿no? Porque no para quien te autoriza que los plantes ahí. Así es. O sea, ahí podría haber un fin lícito. En cuanto a la identidad, pues ¿Sí? La definición del Código Civil es el que sin mandato y sin estar obligado a ello se encarga de un asunto de otro, debe obrar conforme a los intereses del dueño del negocio. Alguien que sin necesidad de permiso ayuda a cualquiera. Sí, pero ahí no lo estás suplantando. Ahí estás actuando en nombre de. sí, pero lo que dice usted es que ahí que prácticamente se puede entender entre comillas como una echada de mano, o sea, ya caes en una figura penal, sí. Sí, es proporcional. Podría ser desproporcional la No, sanción. sí estoy de acuerdo, pero Entonces tal vez se complica si prescindimos de la finalidad ilícita. Y podríamos caer en esas hipótesis a las que hace referencia el licenciado. sí, pero digo, ahí es una gestión, no una usurpación. Es la diferencia. Lo que pasa es que acuérdate que al final dice, o bien suplante la identidad de una persona. Yo estoy suplantando la identidad del vecino nada más para echarle la mano. Puede ser con la finalidad de cometer un ilícito, por favor, eso es su comisión. Ajá. Sí, pero si quitamos la finalidad y dejamos nada más, o bien suplante la identidad de una persona, por sí sola la suplantación, por sí sola echarle la mano al vecino, y el vecino, es más, el vecino me dice, oye, échame la mano, así. Digo, podría haber alguna sanción administrativa, ahí en el reglamento, entre colonos, etcétera, pero una sanción penal. ¿Qué es lo que estás privilegiando? Una de las características de lo penal es la descripción, porque como el juzgador no puede hacer analogías ni puede salirse de los artículos, la descripción resulta ser todo al final de cuentas. Si bien es cierto, puede ser una redundancia poner la finalidad ilícita, no creo yo que limite o afecte al tipo penal. Al contrario, en caso dado de interpretación o que sea en casos extraños, puede abonar. Sí es la idea, o sea, saber si prescindimos o no de ese elemento subjetivo, porque Tú tienes acceso a una base de datos. Te digo, échame la mano, necesito consultar un dato.
tú me lo proporcionas. Entonces tú no vas a ser sancionado, aunque yo haga un mal uso de esa base de datos. Bueno, lo que pasa también es que el tipo penal se refiere a la ilicitud como el medio para apoderarse de la identidad, ¿no? No, pues estábamos viendo para quitarle lo lícito o ilícito, que sea por cualquier medio. O sea, sí está complicado, pero dejarlo tan sujeto a la finalidad de cometer el ilícito o favorecer su O comisión. dejarlo con amarillo, ¿no? Para darle un poquito más de vueltas, a ver si en la discusión no, que avance. Sí. Con este elemento finalístico. Este lo voy a cambiar. Estos verbos están de acuerdo con ellos: se apodere, apropie, transfiere, utilice o disponga. La utilización y ¿cuál es la diferencia entre disponer y utilizar? Después están a decir, oye, ¿y el que custodie nada más simplemente los datos? ¿Tiene a la mano la propuesta del Código Nacional Penal, Lick? Porque se me hace que es también así y tendremos que sacar la definición de cada uno de estos verbos. El Código Penal. El proyecto del Código Penal único dice que por cualquier medio usurpe la personalidad o identidad de otra persona, independientemente de la finalidad que persiga con la comisión de esta conducta, se le impondrá una pena de 2 a 6 años de multa. Y acá dice, a quien otorgara su consentimiento para ser suplantado por un tercero en su persona o identidad, se le considera igualmente responsable del delito previsto en el párrafo anterior. Pero si se fijan en el párrafo anterior que leyó, no importa la finalidad. No importa la finalidad. Es la simple usurpación de identidad. ¿Qué es lo que te decía? Es mi derecho, y si te metes con él, lícito, ilícito, como quiera, no tienes ya está dentro de él. No tienes por qué afectar. Es que yo soy de buena fe, no tienes ni de buena fe por qué meterte con mi identidad. No Como seríamos, decía ahorita el licenciado Trejo, la finalidad puede ser un agravante. no seríamos muy casuistas si establecemos todos estos verbos complementarios. Si ya habíamos definido que el rector va a hacer la usurpación, Así es. porque empezar a definir, o que el Ministerio Público empiece a definir qué es apoderar, apropiar, transferir, utilizar o disponer, se le complicaría al MP, ¿no? Pues mire, por ahí en la página 5 del documento que circulé con anterioridad, doy una definición de identidad. Dice, en tal sentido, el derecho a la identidad personal comprende el ser yo mismo y no otro o otra, en la autodeterminación en mi proyecto de vida, y será a partir del cual la sociedad me identifique y me distinga de los demás a través de elementos o datos como mi nombre, sexo, filiación, mi edad, mis cualidades personales, mis atributos intelectuales o físicos, preferencias sexuales, etcétera, o bien de la conjunción de todos de ellos, y lo ligo con el libre desarrollo de la personalidad y el proyecto de vida de cada quien. Entonces, partiendo de eso, no me puedes afectar mi identidad porque es un derecho que es en conjunto todo esto,
ni de buena ni de mala fe. O sea, es algo inherente a mí mismo, a mi persona, lo que me identifique. Sagrado, vaya pues. Entonces estaría de acuerdo, Oli, en dejar nada más esta usurpación a la identidad personal, y por usurpación ese verbo retorna como único, y no establecer complementarios como la utilización, disposición. Yo creo que sí, porque metes en la discusión de que no, es que no, No me apoderé, Sí, simplemente no. estoy custodiando los datos. no la está, como la discusión que tenemos otro día, no la está usurpando, porque no es apoderó, la está suplantando nada más, nomás en el perfil ahí de su Facebook. ¿Algún otro comentario, licenciada? ¿No? ¿Estarán de acuerdo en prescindir de estos verbos? Pero sí tiene que tener, ahí faltaría algo con datos personales, ¿no? O sea, si quitas todo, te falta un conector. Sí, No, tendríamos que cambiar el sentido, similar a lo que hace el proyecto Nacional. del Código Nacional. Que por cualquier medio usurpe la personalidad o entidad de otra persona independientemente de la finalidad que persiga con la comisión de esta conducta. Y en todo caso tratar de mandar esos supuestos a los agravantes, ¿no? Podría ser. Como dice la redacción, para ponerle a quién. Que por cualquier medio usurpe la personalidad o identidad de otra persona independientemente de la finalidad que persiga con la comisión de esta conducta. Hasta ahí es La identidad o personalidad. O usurpe la personalidad o identidad de otra persona, coma, independientemente de la finalidad que persiga con la comisión de esta conducta. pues se me hace más sencillo, ¿no? De acreditar estos extremos. Digo, yo como Ministerio Público, está cualquier medio, se encuentra el mismo bien jurídico tutelado, no hay cualidad de sujeto activo o pasivo, no hay una cualidad específica, se encuentra un solo verbo rector, ya nada más que haya estos personalidad o identidad. ¿Por qué se hace esa diferencia? Así es. Y luego prescinde ese elemento subjetivo, o sea, independientemente de la finalidad que se persiga. Ahora bien, con esta hipótesis no caemos otra vez en aquel vecino que le echa la mano al otro. Porque la gestión de negocios es la realización de actos en beneficio que estás actuando sin un mandato. No estás usurpando la identidad o la personalidad de la persona. Sí, pero si ese mandato no existió y por sus propias pistolas lo hizo. Él tiene que responder de los daños y perjuicios y se demuestra si lo hizo con dolo. Civilmente, administrativamente. Pero elevarlo a
al GAU, de sancionarlo penalmente. La gestión de negocios actúas en nombre y en representación de, sin tener un mandato. Sí. ¿Sí? No estás usurpando la identidad. No, pero que la usurpas con la intención de, según tú, de echarle la mano al vecino. Digo, soy Juan Pérez. Sí, pero si esa gestión de negocios implica el quiebre de una empresa. Claro, pero aquí estamos hablando de un grupo de colonos donde una vecina o vecino cree que usurpándole o suplantando la identidad de la otra parte, del otro vecino, le va a echar la mano. Y no sucede. No le echa la mano. Pero por esa sola conducta lo vamos a sancionar o la vamos a sancionar penalmente. ¿Y si lo manda a querella ese? ¿Mande? ¿Y si lo mandan a querella ese? Sí, bueno, yo insisto, en la gestión de negocios no hay Puede usurpación. ser. Y ya vamos graduando a hacerlo de oficio en otras hipótesis que sean más gravosas. Y solucionamos ese problema. Es que el caso que mencionas es la clásica vecina metiche que se hace pasar por la otra y en lugar de hacer un bien y hace un mal, pero lo hizo de buena fe. Sí, eres tú. Sí, tenía la intención de ayudar, pero pues no salió bien en el negocio. Se le quemaron todas las plantas. Entonces, sí. Sí, que entre mi vecino a mi casa a echarme la mano, Sí, a regarme que mis lleguen. plantas. Sí, pero ahí no Que sería lleguen una a- gestión que de, lleguen ahí a no la sería una casa a gestión de tocar y- negocios, que ni lleguen. una usurpación. Luz María Pérez y que salga la señora o la comadre ahí en la casa de soy yo, pero su identificación, no la traigo, pero yo soy, ¿qué se lo ofrece? Ah, pues aquí está la notificación del Ejecutivo Mercantil. Sí. Y si se da Y da mucho. fe el notario que efectivamente manifestó que Sí, y si se y da. la escribe y se parece a la comadre. Sí se da eso. Pero ahí no es una gestión de negocios. ¿No? Pero es una suplantación de identidad. Ajá. Y muy por fin lícito podrá tener la señora de echarle la mano a la vecina, pero las consecuencias que tiene esa suplantación o usurpación, Hasta que la encontramos para emplazarla, ¿no? Sí. Nada, que la otra siempre se escondía. Pero bueno, yo creo que con la querella podríamos... se salva. ¿no? Entonces estarían de acuerdo con la redacción de la columna derecha como tipo básico. Con la salvedad de estudiar estos dos. La personalidad es un atributo propio de la persona. La identidad puede ser un elemento para que esa persona, por ejemplo, un artista, tiene su nombre real y su identidad es un nombre artístico. O en una empresa se constituye con un nombre, pero se identifica como X. No sé, a reserva de estar equivocado, creo que esa es una diferencia entre personalidad e identidad. Alias Juan. Ajá. Alias Juan Gabriel. O una empresa, Hewlett Packard, y ahora es HP, su identidad es HP. Ajá. Sí, el concepto de identidad agrupa mucho más elementos, ¿no? Ahí sería nada más Tus cuestión creencias, tu forma de ser, de tu especificar. apariencia, hasta tu forma de vestir, tus relaciones familiares. Especificar en las consideraciones la diferenciación entre personalidad y Identidad. identidad.
Es que lo podemos dejar nada más por identidad, quitarle personalidad para no meterle más discusión. Aunque dice O. Yo creo que sí. No, entonces sí. Aquí la problemática sería para el Ministerio Público, para el juzgador, definir cuándo se vulneró la personalidad y cuándo la identidad. Pero los atributos de la personalidad, pues bueno, ahí está claro en materia civil. Bueno, y nada más estaría en las consideraciones definir personalidad e identidad y no habría ningún problema. Es como el domicilio real, el fiscal, el laboral. ¿Sí? Bueno, pues entonces por lo pronto, se queda, ¿no? En su tipo básico. Avanzamos. Y partiendo que el último se le da una revisión ya más Sí, sí. rápida. Claro. Sanciones en este tipo básico. Bueno, ahí en el Código Nacional establece la posibilidad que yo menciono en la fracción octava del documento, cuando tú facilitas tu identidad para que se cometa un delito. Porque la segunda parte de ese artículo, que es el 413, dice: a quien otorgare su consentimiento para ser suplantado por un tercero en su persona o identidad se le considera igualmente responsable. Pero bueno, eso, reitero, no se resuelve con La las formas autoría de- y las... la participación. Sí. Mire, porque si los dos están concertando la realización del Del delito, delito. Ya acá lo estás cargando, ¿no? sí, Ya está. Es que en el bien jurídico tutelado ahí ves la afectación al titular de la identidad y la afectación a un tercero. O bien la identidad como un medio para afectar a un tercero. Y en ese caso, en el supuesto, no estás afectando al titular de la identidad, ¿verdad? Sino estás utilizando más bien la suplantación de la identidad para afectar a un tercero. Puede ser un fraude de acreedores, pues, un fraude para la realización de cierto contrato, cierta prestación. Concierten o preparen su realización. sí, Pero pues, sí, porque el titular del bien jurídico está consintiendo que Que utilicen su nombre. así es, que vulneren mi identidad. Ahora, quitemos el fraude, que sea otra posibilidad. Como inducción al suicidio. Sí. Pero como No, te no, induces no. tú mismo. Pues sí, podría ser un fraude, ¿verdad? Es que, ¿qué otro delito se puede hacer con la...? O sea, sí hay muchos delitos, pero el principal es el fraude. Que sí, podría ser. Lo que me extraña es por qué lo pone el Código Nacional y la de Jalisco también otra vez. Sí. Eso es lo que me, o sea, en qué supuestos o qué posibilidades pensaron ellos. Como un agravante, ¿no? Más. Sí, Lo viene como un agravante, ¿no? Sí. Que se han venido utilizando. Yo como agravante a quien otorgue su consentimiento para llevar la suplantación de su identidad, produciendo con ello un daño moral o patrimonial, o obteniendo un lucro o un provecho indebido para sí o para otra persona.
Bueno, al fin y al cabo la última posibilidad esa, ¿no? Que también no nos impide hacer estos delitos específicos, como en el fraude Genérico y el fraude específico. sí, aquellos en donde te sirves, bueno, vas, comes, no sabes que no traes dinero para pagar y cuando llega la cuenta dices, bueno, no traigo dinero, pero ya te serviste. Bueno, ahí está el fraude específico, no me acuerdo en qué fracción está, a pesar de que es un fraude, pero el legislador o la legisladora tuvo que especificar que ese tipo de conductas era un fraude. No sé qué problemas haya tenido el Ministerio Público para acreditar. El fraude agropecuario, ese creo que batallan mucho para poderlo acreditar. O sea, más por fraude genérico. Sí, pero ya tiene elementos adicionales al fraude genérico. Pero en este caso de servirte cuando sabes que no tienes dinero para pagar, es un fraude. Sin embargo, desconozco qué problemática hubo para que la legisladora o el legislador tuviera que crear este fraude específico y aclarar en la ley que cuando hagas esto, se te va a sancionar como fraude. Similar se podría hacer con eso, cuando prestes tu credencial para cometer algún ilícito. Cuando preste mi credencial para que usurpe mi identidad. Porque puede ser contemplada cualquiera de estas hipótesis, ¿no? Que lo concierten o dolosamente presten ayuda o auxilio, dependiendo de cómo se dé. Pero, licenciado, ¿qué le parece si esa sí la dejamos? Sí, Pendiente. Sí, porque sí, ya sí. viene siendo ya al último, junto con otras hipótesis. Y nos iríamos a la sanción del tipo básico. La propuesta que están planteando es de 2 a 8 años de prisión. Tal vez la máxima está un poquito alta, ¿no? Luego está teniendo que no acceda a los beneficios prejubilacionales, ¿no? Nada. Sí, partiendo de que tienes agravantes es demasiado alto, ¿no? Pero tal vez pero en su tipo básico. Sí. O sea, en tipo básico, de 2 a 8 ya no tienen ningún beneficio. ¿Alguna salida alterna? Sí, pero te dice me hace alta partiendo de que tienes agravantes que te la ok. van a incrementar. Sí, cierto. En relación al peligro, ¿no?, que representa para la sociedad este tipo de conductas. Tengo una relación de todas las penas. Y y ahí nos podríamos dar una idea.
De alta ¿Y cómo le hace para calcular la sanción económica? Que por cierto no lo menciona aquí como multa. ¿Cómo está ahí? Ah, 600 unidades. 400 cierto. a 600. No dice ¿Para si qué es son? días multa o... Ujú. Ujú. Bueno, no, son UMAS ya, ¿no? Ajá. Son UMAS, sí. ¿Mm? Son UMAS. Son UMAS, ¿verdad? El UMAS está ahorita a 80.60. Algo así. El salario 88. Que ustedes que manejan civil, el RUMA no puede considerarse en pensiones alimentarias ni nada de eso. No. Ahí tiene que ser el salario mínimo. De hecho, hubo una Hay reforma. una tesis muy buena ahí que... Hay una reforma que se hizo, actualización a la mayoría de los cuerpos legales, donde se cambió de veces salario a UMAS y sí se respetó, sobre todo en materia civil, hasta donde recuerdo. Ahí sacaron un criterio la Suprema Corte en el sentido de la desinderación. Es nada más para efecto de La sanción administrativa. sanciones administrativas y todo lo demás. Dice, ¿cuál es la función del salario mínimo? Pues en un momento dado, obtener un ingreso para la educación y vivienda. Entonces, todo lo que se relacione con el trabajador y su educación y vivienda no No se puede ser ajusta a en- UMA, se ajusta a salario mínimo. Y el salario mínimo son 88 ahorita. A la Precisamente, y va a subir. El año pasado sí no había problema porque era igual. Y igual, El sí. precio va a subir. ¿Eh? ¿Qué? Bueno, la desinderación fue precisamente para eso, porque no podían subir el salario mínimo porque incrementaban créditos hipotecarios. Entonces esa es la idea. Y sí, ya se está viendo mínimamente, porque se establecen dos tipos de salarios y se quedó el UMA en 80, que era de 74 que había, y el salario cuando menos 8 pesos subió más. Sí, pero sí, tratándose de alimentos, ¿Qué? no puede ser UMAS. Ujú. Pensiones alimenticias, inclusive reparaciones o indemnizaciones cuando hay lesiones, daños derivados de que se dejan de percibir los alimentos, salarios, todo, ujú. salarios, En todo materia debe ser familiar, UMAS. sí. Ajá. Y laboral también. No lo puedes Sí, todo y si hacer no lo UMAS. suben, pues cuando menos ya no tienen pretexto para decir es que se incrementan. Eran 2.300 disposiciones que había relacionados con el salario mínimo, 140 legislaciones, 49 legislaciones, que remitían toda a días de salario. No lo encontré, pero Bueno, podemos dejarlo para después y hacer ese comparativo, ese ejercicio de proporcionalidad para establecer esa pena igual la multa. Con la multa también se debe hacer ese ejercicio. Sin embargo, como que, bueno, evidentemente siempre le toman más atención a la pena que a la multa. Y la reparación del daño, pues, es evidente, ¿no?, que se tiene que dar. no, para quitar la interpretación, no es bueno subirle la última frase al principio. Bueno, Dice, sin poner una pena de 2 años a 8, de 2 a 8 años de prisión, y de 400 a 600 unidades de medida de autorización, y como en su caso, la reparación del daño, yo le quitaría en su caso. en su caso, sí, y la reparación del daño que se hubiera causado. Y meter en la última frase de coma, ahí ponerle el punto, y en todo caso, a quien cometa el delito de usurpación para quitar la interpretación, aunque la coma lo liga. lo liga, pero mejor poner al principio, a quien cometa el delito y luego ya la sanción, ¿no? O se impondrá pena de... O si pondrá, Pena sabe de que osa. quien cometa, ¿sí? Y ya nada más analizan
cuál es la penalidad. Está mal subrayado. Pero te falta la reparación del daño, ¿no? Es que deben de reparar, ¿no? Por sí mismo, vaya. Por eso quitarle en su caso, ¿no? Sí. Sí, porque en su caso lo dejas muy a discrecional cuándo sí vas a reparar y cuándo no. Pero, ¿qué es necesario No, ya me ser quedó claro. reiterativo licenciado. Ya me quedó claro. con la reparación del daño? Digo, mire, Autoría y ¿Te vas a la esta de daños? Autoría y participación, ahí está el caso, lo estuve estudiando otro día, el caso Miroslava, ahí están los que filtraron el video en ese tipo penal, clavaditos, el audio y los que filtraron el audio. la reparación del daño, aquí está. Es decir, ya se encuentra Sí, pero no está dentro de los catálogos de las sanciones, ¿no? La reparación del daño. como Sí, como está la pena privativa de prisión, que ahora le acaban de agregar la pérdida de la patria potestad, no viene ahí como dentro del catálogo de las sanciones, la reparación del daño. Si es un daño moral, creo que por eso a lo mejor en la propuesta sí incluye la reparación del daño, porque no viene como dentro del catálogo de las sanciones, no viene ¿Cómo? La reparación. no viene la reparación del daño como una sanción. Que hay supuestos donde podría entrarse cuando es económico, pero en el caso de un daño moral, era el 40, 43, ¿no? Sí, sí viene daño moral, no, pero no viene supuesto, dices tú, 44. Sí viene la multa, y la reparación del daño y sanción económica en sanción pecuniaria, pero si es un daño moral, a lo mejor por eso ponían en su caso la reparación del daño en el supuesto que estaba presentando la iniciativa de la diputada. Bueno, la reparación del daño, como se entiende que incluso si hay violación de un derecho humano como es la identidad, es integral, ¿no? Debe ser integral. Integral. No es una reparación del daño simple, de delito nada más. así es. Entonces aquí está la reparación del daño. Y puede ser a la víctima o a otras personas, porque en el daño moral no necesariamente la víctima es la que puede tener daño moral, Así es. o sea, la puede tener en una exhibición, una suplantación de identidad para exhibir videos de una persona teniendo relación o alguna cosa. Pues el daño moral puede ser para los abuelos, o para los papás, o para los hijos, Así no es. necesariamente nomás para la víctima, o a la víctima le puede valer máquina, a la que le exhibieron, pero los hijos no, y a los abuelos y todo eso. Es la discusión que teníamos el otro día de
precisamente en la reparación del daño moral, que se procede el daño moral en los casos de homicidio imprudencial claro que procede, pero no necesariamente, porque lo otro es una indemnización a las cosas. Así es. Pero puede ser que a quien la haya atropellado, privó la vida, fue un niño y los niños vivían con los abuelitos y aquellos están sintiendo el daño moral. Y la mamá, pues a lo mejor, pues nomás porque la ley te establece ahí la cadenita a quién debes indemnizar, pero a lo mejor ni vivía con ellos ni nada, sino que los abuelos y son los del daño moral, pues son terceras personas. Pero aquí el artículo 43, bis, lo está ligando a una reparación económica, el daño moral, y no siempre procede una reparación económica. No, claro. Pero aquí también da la posibilidad de cualquier otro tipo de reparación, nada más económica. O sea, si te entiendo los términos generales, o sea, pues terapia puede ser alguna. No, puede ser hasta, por ejemplo, hasta una publicación en un periódico Hay para decir una que... dispensa, una aclaración, un perdón público. Si tenemos un juez articulista que nomás a ciertos artículos, se va nada más no te va a exigir o no te va a sancionar en la reparación del daño. Te va a decir, dentro del catálogo no existe la reparación del daño. ¿Cómo crees? Porque viene la multa, la sanción económica, viene esto. Dentro de la sanción económica viene la reparación del daño. Pero más adelante te pone la reparación del daño moral. Sí. No, y hay jueces que todavía se avientan tiros que te dicen, sí, está reparado el daño, pues se le condenó a 400 sumas. Sí, pero es una multa. Así es. Es una reparación del daño, sí. Es una multa. Y la multa va para ustedes. Entonces, consideran Bueno, oportuno yo pregunto. porque- establecer y la reparación del daño. Porque cuando se trata de una afectación moral, psicológica, Ujú. no siempre es cuantificable o se repara con una sanción pecuniaria. Porque yo lo que me refiero es que Quitarle en su caso, nada más. se encuentra esta disposición genérica para todos los delitos, es decir, en todos los delitos se supone que el Ministerio Público, no se supone, el Ministerio Público debe solicitar la reparación del daño. Y esa es con independencia de que el texto, Lo digo, ¿no? así es. Sí, estoy de acuerdo. Pero lo están ligando a una cuestión pecuniaria. Acusan a una persona de cometer un delito y sacan como la foto sin tapándole los ojos y dan todos los datos de identificación. Y resulta que no es quien cometió el delito. Esa persona demanda a su vez para que se le restituyan el daño que se le causó. Y dicen, no, pues nomás es pago de una indemnización. El daño ya lo cometiste moral y a la familia, como dice el licenciado. Va a ordenar el juez que haya una publicación que diga que efectivamente esta persona no cometió. Nosotros queremos que lo salvemos poniéndolo integral nada más. Así es. De reparación del daño integral. así. Integral, sí. Porque sí implica una violación de un derecho humano, ¿no? Que es la identidad. Y la... Y la reparación del daño, por ejemplo, en una exhibición de identidad, en una exhibición cruel, que deje a un hombre o a una mujer incluso
le causa un trauma que hasta deje de ir a trabajar, ya no quiero ir a trabajar porque me da vergüenza con todos me vieron, todos mis compañeros. La reparación del daño ahí no, así como está, no incluye el perjuicio, eso lo tendrías que mandar civilmente. Así es. Y la reparación integral sí incluye el lucro cesante, que es básicamente el perjuicio. O sea, a consecuencia de lo que hiciste tú, yo no he ido a trabajar, o sea, soy maestra, ¿cómo voy a parar ahí con mis alumnos y todo? O ya no le dan trabajo. O ya no me dieron trabajo, entonces he tenido un lucro cesante, no he percibido mi sueldo. Pero lo que yo quiero expresar es de que, con independencia de que se encuentre o no como una sanción en cada uno de los delitos, la reparación del daño integral, pues es obligación reparar el Estoy daño, de acuerdo en eso. resarcir al momento en el que se encontraba antes de, y por reparación del daño puede ser moral, física, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí el daño creo que es diferente y es más grave que cualquier otro delito. Como el caso ese, o sea, reparación del daño no te incluye los perjuicios. Eso tendrías que requerir irte civilmente. Pero en integral sí te los incluye como lucro cesante. Bueno, entonces, considera... Integral, yo creo que con integral ahí el juez que esta sí. declaración, ¿sí? Ok. Y hacer la aclaración, porque después van a decir... ¿Qué es el daño? ¿Qué es la Se reparación? empiezan, sí, se van a empezar a querer interpretar de que como el legislador no lo manifiesta en los demás delitos, Sí, quiere decir sí, que no sí. se va a reparar el daño. No. Entonces, No, lo que pasa es que ahí quien lo quiere interpretar tiene que irse a la Ley General de Víctimas, ¿sabes? Y te lo desarrolla incluso punto por punto, no repetición. entonces se impondrá pena. Nada más Y de- el periodo que ustedes consideren oportuno, en base al la gravedad o el daño cometido, el daño causado. Sí, déjame. Es que no traigo aquí la tablita para ver la proporcionalidad de la pena y poder determinarlo. E igual con la multa. Nos van de la mano los dos. Entonces sí que quedaría el tipo básico con la salvedad de la pena y la multa. Ahora, ¿consideran que sean UMAS o días multa? No tiene que ser lo más ahí. Más ahí. UMAS. O el salario que percibía el... No, ahí es la reparación del daño integral. Es distinta. No, ahí es una. Es que es para multa. Es una. Es una sanción administrativa, al final de cuentas, la sanción económica que está ahí en UMAS. Y en la reparación integral, si dejó de obtener un lucro lícito y todo eso, ahí sí tiene que valorarse si es en días, salario o es en UMAS, dependiendo del daño causado. ¿Qué ellos a su mejor opinión? Ahí es una. Y yo soy de los que creen, yo soy de los que piensan que cuando te acusan en UMAS, o sea, tienen el mismo manejo de los UDIs, te acusan en UMAS, te condenan en UMAS y hacen efectivo en 2 años, se actualiza al UMA vigente en 2 años, como el UDIs, pues. Porque el decreto así no más o menos lo da a entender, creo que es del 15. Imagínate una persona que le causas un daño en su salario y ya no puede trabajar y tiene una obligación de dar alimentos y dejó de dar esos alimentos, entonces cuando se repara el daño, en lugar de repararlo en salario como debería ser, lo vas a reparar en UMAS y entonces una cantidad mucho menor y generas otro posible daño al acreedor alimentista. Yo me refiero al de multa por esta definición. Es decir, el salario cuota diaria del imputado al momento de cometer el delito. Es decir,
si la persona que comete el delito es alguien que gana 1,000 pesos diario, evidentemente sería proporcional en razón del salario que percibe el imputado. Si son 1,000 días multa, tendría que pagar, no sé, ¿Y si es, No, pero- ¿y si es el salario mínimo? No, mira, si no tiene forma de acreditar, se van al salario mínimo en los salarios en los días multa. Pero fíjate lo que sigue, el límite inferior del día multa será el equivalente a la unidad. no, pero mira, el decreto por el cual se crea el UMA del 2015, creo, el 15 de enero, déjame acuerdo bien cómo dice, pero en una fracción dice, con este decreto, dice el presidente de la República, con este decreto se emite para efecto de desintegración, o sea, separar el salario mínimo de todo lo que son multas, recargos, créditos, todo aquello que no esté relacionado con una relación laboral, Ajá. no más así. O sea, aquí no hay una relación laboral. Si no, Hay el 3 renglones lo dice al final ahí en el decreto. sí, de acuerdo. Por eso están esas dos posibilidades y lo pongo hacia en la mesa, ¿no? Una es que la sanción sea en razón del salario que percibe el imputado al momento de cometer el delito, y otra, una fija con independencia de él. Para unos va a ser más fácil pagarlo que para otros. El problema es que te puede caer la acción de inconstitucionalidad inmediatamente. Espérate, estás mandando a sanciones penales, salarios, y ya hay un decreto que te dice que no debes hacer eso. Incluso de los criterios que te ha sacado la Corte en el sentido es nada más precisamente para precisar la relación paterno-familiar del trabajador, o sea, eso que decía él, Alimentos. el alimento y cosas así, la vivienda, todo, ahí sí. Déjame ver si por aquí lo traigo. El decreto aquí lo estoy abriendo. Porque pareciera más justo. Se llama desintegración del salario mínimo. Sí, no cabe ahí eso. Miren, si gustan, así lo dejamos con UMAS. Y Sí, la sanción es el NUMAS. Así es. Y quedamos pendiente con. Y la reparación integral va a ser dependiendo del daño, si se hace en NUMAS o en salario. Ahí el juez va a ser que va a tener que, al individualizar la pena, va a tener que determinar cómo va a ser esa reparación. Pues serían las agravantes. No encontré un decreto, pero sí está. Yo aquí lo tengo, pero Sí, al final por ahí viene en el punto número 3, algo así, viene donde al principio explíquelo, ahí remacha. Incluso dan 6 meses para un año para ajustar los demás códigos que se ajustaron de Quito. Pero el decreto dice, a partir de la publicación de este decreto, ya el salario mínimo es exclusivamente para efecto de cálculo de relaciones laborales. Indemnización laboral, incapacidad laboral, todo. Lo demás, dijo, ya es
El salario mínimo. ¿Eh? El salario mínimo. El salario mínimo, y luego se crean ya dos tipos de salario exclusivamente, profesional y el otro, ¿cómo le llaman? Algo así. Y el mínimo se crea uno profesional, hicieron una cosa. Pero ya no es como aquí por zona, que el salario mínimo de Chihuahua, que el mínimo. Bueno, ya las zonas se eliminaron, Las zonas las eliminaron. ya hace todo eso. algunos años. Ya es una zona La primera hipótesis que agrava la conducta es ser un servidor público como cualidad del sujeto activo. En esa porción, ¿están de acuerdo? Sí, nada más que lo estás ligando a que tenga acceso a una base de datos. Tengo otras las dos. Para la dos Y ya lo quitaste del genérico, la base de datos. Es la simple usurpación. Sí. ¿Cómo aplicaría ahí? aquí son las 11:40. Entonces pregunta, no. me está surgiendo la duda. Sí, claro. Por eso, vámonos por parte. El hecho de ser servidor público, por sí solo, agrava la conducta. Evidentemente tiene que estar relacionado con el ejercicio de sus Sí, estoy de acuerdo. Dice que tenga acceso a la base de datos. Ahora, este agregado, que tenga acceso o no a la base de datos, podría estar de más, ¿no? Porque se puede aprovechar de su encargo o de su cargo de diferentes formas, no necesariamente porque tenga o no acceso, sino porque puede conseguir o se le facilita el hecho que trabaje en determinada entidad gubernamental con quien sí tenga acceso a la base de datos y obtener esa información. Ya, como estaba íntimamente ligada a la si redacción. quiere, anterior. ahí puede ser que aprovechando sus funciones accese a la base de datos, ¿no? Puede ser. Pues tenga acceso a la base de datos. Sí, porque uno de los argumentos es, oye, que mire, yo ni tengo acceso para empezar, Pero no sé ni la clave. yo soy servidor Pero sí, pues, público. ordenar a fulano de tal, ¿verdad? Que Yo soy servidor público. Usurpo la identidad de una persona o la personalidad de una persona. No me va a ser agravado porque no tengo acceso a la base de datos. ¿Sí me explico? o sea, sería la aplicación del tipo simple. Aunque sea servidor público, como no tengo un acceso a los datos, me voy con el simple. Podría ser. O te vas por la libre también. Podría ser. Pero, o sea, así como lo estamos ligando al acceso a los datos, me queda claro la intención de la disposición normativa. Si no tengo acceso a datos, voy a ser, aunque sea servidor público, voy a ser sancionado como cualquier ciudadano. Yo, aprovechándose de sus funciones, propondría cargo o comisión. ¿Por qué? Porque tal vez dentro de sus funciones no está el entablar algún tipo de comunicación con los que tengan acceso a la base de datos. Entonces yo no me estoy aprovechando de esas funciones. Me estoy aprovechando de lugares donde trabajo. Me estoy aprovechando de mi cargo de superioridad o de mis funciones dentro de la institución. Por eso volviéramos al ejemplo que estoy dando. Si yo no tengo ni acceso, ni cargo, ni comisión, me vas a sancionar, aunque sea servidor público, me vas a sancionar como cualquier ciudadano. Ahí la calidad o cualidad de servidor público no va a ser determinante para agravarla. Porque puede ser un particular también. Sí, sí. Al gerente del banco.
Ni los afueras es muy común eso. Ahora, la redacción tradicional con que el Ministerio Público ha estado acostumbrado a trabajar es que quien ejerció por motivos de sus funciones. No, estoy de acuerdo, yo nomás quiero dejar claro de que si se llega a presentar ese caso, pues no se va a ir por la agravada. Lo que pasa es que ya existe el litigio estratégico también, y eso rompe tradiciones y rompe jurisprudencias y brinca lagunas y todo. O sea, les acaba de mandar una sentencia donde un juez federal ordenó el cese de 60 maestros en Oaxaca, precisamente. Sí, la viste, sí, ¿verdad? sí. ¿Y eso por qué lo cesaron? Por el asistir a clases y andar en líquido. Y simularon que andaban en cursos y todo. A 60 maestros ordenó. Y le da 20 días a la SEP para que los liquide. ¿Está bien? Y ese litigio estratégico. Sí. Sí. Y no se ha hecho aquí, ¿verdad? Nunca. ¿Eh? Aquí. No. Ahí te mandó otra sentencia donde documenta, le reconocen interés legítimo y le ordenan a cuatro penales de México que sin pretexto de presupuesto transforme inmediatamente los penales y reparta los reos y le dé comida y agua de calidad y todo. Es una organización de ese litigio estratégico. Muy derecho humanista esa. Entonces, miren, por ser un servidor público, puede ser que se aproveche, aprovechándose de su cargo o comisión, o puede ser por ser un servidor público quien en ejercicio o por motivo de sus funciones Porque puede poner tenga acceso o no ¿sí? a bases de datos. Pero sí, ¿cómo lo regularíamos? En otra fracción lo que decía el licenciado Franco, lo de, por ejemplo, un gerente de un banco, que no es servidor público. Ok. Y lo que se me hace raro ahí es o por quien se valga de su profesión para ello, no está restringiendo mucho ahí. Pues a ver, ahí sí entraría el del banco, ¿no? El del banco sí entraría porque se está valiendo de su profesión o de su trabajo. Ahí sí entraría el del banco. Ahí le podría poner, pero ahí sería un particular. Sí, ahí es un particular. Podría ser otra fracción. Para desligarlo del servidor público. Sí, o sea, por cualquier particular, aprovechando sus funciones, tenga o no acceso a las bases de datos, o bien se valga de su profesión para él. Ok. Bueno, ese yo podría redactarlo y traerlo. Digo, tratar de dejarlo en una sola. Sí, separarlo, o dejarlo en uno solo. Ándale, dejarlo en uno solo. Sí. Yo sí lo separaría, para que quedara claro. Servidor público y de. También se puede hacer. Lo que no te van a decir es personal, es que está ligado a que el servidor público. Ok. Hicimos algo similar con las agravantes de violación. Así está. Yo pero quedamos claros que tiene que ser servidor público particular. Porque Sí. ya nada más sería clasificar. Ya se publicó la reforma, dice. Hace mucho, fue en el 2013, creo. Dice que eran las últimas que hicieron. No, fue en el 2013. Más o menos, creo. O abuso sexual, delito sexual.
La tercera, por quien desempeña un cargo de empleo público. 2013. Perfecto, licenciado. Similar, ya podríamos evolucionar un poco mejor la redacción. Estoy de acuerdo con usted. Ajá. Y se encuentran contempladas ahí las... Hasta el padre está ahí, hasta... Ajá, cuando vas al confesionario. así es. Pues sí. O sea, Pues sí. dentro ¿Sí? del derecho que tienes a tu creencia y a tu formación religiosa, el hecho de que vayas y le cuentes Cuestiones tu vida personales. privada al padre como una forma de descargo que hay dentro de la protección de datos privados. Así es. Y al igual que cualquier profesionista, el padre con esos datos privados no puede estarlos divulgando ni estar mal utilizando, por muy padrecito que sea, ¿no? Sacrilego. Lo van a excomulgar. Sí, es católico. Podría, sin embargo, bueno. Está bien. Esta cualidad activa surge por otra problemática, No, pero está bien. No tanto por la revelación de datos personales. Entonces, No, Pero, estoy aquí. pero puedes trasladarla acá y le das una adecuación. matizarla. pero muchas veces, o gran parte de las veces, la suplantación de identidad va de la mano con la revelación de datos personales. Sí. No, por eso, pero si la traslada tal cual, la puedes hasta aplicar para la revelación de datos personales. Porque quien desempeñe un cargo, empleo o ejerza una profesión o posición que le conceda cualquier tipo de autoridad laboral, académica o religiosa, utilizando los medios o circunstancias que su cargo o situación personal le proporcione. Ok. No se hable más de este. Pero ya viéndola ya en el otro, y a lo mejor se le hacen adecuaciones mínimas, pero Voy a copiarlo también con la destitución. nomás ahí en la iglesia, la cuestión religiosa ahí sí. No sé qué tan operable sea la institución. ¿Qué? Que un sacerdote se aprovechándose de... No, es eso, pero pues es la misma sanción penal, ¿no? No, pero dice que además de la pena privativa de prisión, será destituido. Sí. El destitución es, en su caso, destituido del cargo o empleo o suspendido por el término. Bueno, el ejercicio de sacerdocio es un empleo. No, sí estoy de acuerdo, Ahora sí lo tiene. pero no sé hasta dónde esta sanción penal sea acatable por el derecho canónico. No. Es ahí lo que me queda la duda. Bueno, pero ahí la interpretación, ¿verdad? En el momento dado, pues, no. Tal vez no pueda ejercer aquí. Es como decirle, en lugar de Omar, te vamos a confiscar las limonas de los domingos. No, ahí sí hay problema, ¿eh? Durante un mes. Ahí sí hay problema. Arde Troya. Pues, ¿qué les parece? En virtud de la hora que es, Y sigue otra reunión. sí tenemos seguridad pública. Sí, ¿verdad? Las 12. Pues yo nomás le recomendaría, está bien, quedan algunas fracciones, Por visualizar, sí. sí, hombre, traerlas ya leídas y más o menos digeridas para ya no venir a armar mucho aquí, así, si alguien trae un proyecto. Esas son propuestas que Ay, muy buenas. pero si alguien ya trae algo redactado y todo eso, ya para ir avanzando, porque
prácticamente ya nos llevamos como 4 sesiones, ¿no? Así es. Entre esperar y poco avanzar y todo eso. Ok. Yo digo que en la próxima sesión estaremos terminando, ¿eh? Y tal vez a la mitad de la próxima sesión para comenzar con el otro tema que pretende ser incorporado a la mesa, que es el desplazamiento forzoso. Y también a la legislatura le queda, no a la legislatura. Cuando manden eso, aclárenlo, porque yo lo bajé y dije, y en la mañana me puse a leerlo y dije, no, este desplazamiento Sí. es un tema que requiere un poquito más, porque lo dieron la impresión de como que hoy iba a ser. No, es seguir la misma dinámica. Es decir, hasta que no concluyamos este tema, nos pasamos al siguiente. Y a lo mejor retomamos el del ¿Cuál? 360, 361, del diputado Malax, Ah, ok. el delito de la leña, Sí, sí, es de transportación. custodia y transportación de la leña, Ajá. 359. Ok. Y le queda el periodo ordinario 3 Semanas. sesiones. Tres sesiones incluyendo la de mañana. Esto no quiere decir que no va a haber otros periodos extraordinarios. Pero bueno.